Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Holding Group AC. El tema de hoy está enfocado en cómo hacer asambleas exitosas. Principalmente vamos a hablar de aquellas asambleas en el sector solidario, pero también aplica para otros sectores como el sector de propiedad horizontal y el sector real. Nuestro invitado de hoy es Sigifredo Caicedo. Él es administrador de empresas y gerente general de Ecoservicio, una empresa que presta sus servicios desde el año 1994. Es oficial de cumplimiento en varias entidades del sector solidario. También es docente universitario, así como asesor y capacitador del sector solidario. Es un referente, les digo. Y muchos de ustedes ya lo conocen. Cibreo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Harold, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación. Placer participar en tu canal. Dale, dale, no, tranquilo. Muchas gracias y es un gusto tenerte acá. Tanto Sigifredo como yo hemos participado en asambleas de asociados, de delegados, de copropietarios y de accionistas, donde cuando no son tantas personas, por ejemplo menos de 100, digamos que es relativamente fácil de manejar, pero cuando se aumenta esa cantidad, asimismo se vuelve más complejo en algunas situaciones para poner de acuerdo a tantas personas y lograr que la asamblea sea fluida. Por eso yo le dije a Sigifredo, hagamos este webinar para que contemos nuestras experiencias y el método para que ustedes puedan dominarlas de forma fácil y sencilla. Por eso, Sigifredo, puedes comenzar compartiendo tu conocimiento y nos dices en qué momento vas a compartir pantalla y el escenario es tuyo. Gracias, Harold, de verdad. Permítame, yo una vez comparto pantalla, entonces, una vez busco aquí compartir pantalla y listo. Espero que ya en eso deben estar ya viéndolo. ¿Me confirmas si ya está la pantalla Sí, presentada? ya estás compartiendo, Listo, Sigifredo. vale. Dados los tiempos, yo quiero saludar y agradecer a Harold por la invitación. Quiero hacer lo más práctico posible en este proceso. Los primeros 3 meses del año, básicamente para la gran mayoría de organizaciones con o sin ánimo de lucro, nos estamos pensando en asamblea. Y mucha gente, muchas personas se detonan solamente haciendo informes e informes, pero no planifican una asamblea como tal. Entonces vamos a tocar unos tips básicamente donde nos puede permitir que la asamblea de este año sea mucho más efectiva que en otros, reconociendo que ya estamos a puertas de que se inicien la gran cantidad de asambleas, ya algunas se han hecho, pero este mes, hablo del mes de marzo, es relativamente corto porque pues la última semana va a ser Semana Santa y no muchas entidades van a hacer asamblea en esa semana, ¿de acuerdo? Entonces, Correcto. dicho esto, yo quiero ser claro con algo. Si bien es cierto, las asambleas en términos generales está conformado por asociados, yo debo de hacerle un capítulo aparte a tres grandes tipos de asamblea. A las asambleas que están de unidades residenciales, que con todo respeto es de las más difíciles que pueden desarrollar, las de entidades sin ánimo de lucro y las entidades con ánimo de lucro. Y retomo por qué las de propiedad horizontal son tan difíciles desde mi óptica. Son muy difíciles las asambleas de propiedad horizontal porque desafortunadamente, muchos de los propietarios o los representantes de estos no conocen procesos ni administrativos ni contables y mucho menos en la parte procesal de una asamblea. Entonces llegamos a una asamblea de propiedad horizontal y mucha gente participa desde el punto de vista iniciando y diciendo, es que yo creo, es que yo imagino, es que yo supongo, sin llegar realmente
a conocer a profundidad. También otra característica de estas asambleas es que mucho profesional que ostenta este título se cree que por el solo hecho de ostentarlo, de tener el título que se queda, ya es idóneo para participar de manera contundente en la asamblea. Y lo que pasa es que se enredan y se enredan y encontramos asambleas donde en la mayoría no se logran los objetivos, donde se terminan con discusiones, a veces con disgustos entre vecinos, a veces se toman decisiones sin conocer de fondo la situación y sobre todo sin conocer para dónde quieren ir. Las entidades sin ánimo de lucro es una asamblea que, y las del sector real suelen ser más proactivas, aunque desafortunadamente volvemos a caer en que muchos de los participantes solamente van por interés, llámese, o por conocer solamente el resultado económico, o porque simplemente en asamblea entregan unos premios muy buenos o hacen sorteos muy buenos, pero no se preocupan realmente por lo que sucede o sucedió o lo que las personas van a presentar o simplemente no les importa participar más allá de estar presentes. Eso es muy ¿Listo? cierto, Sigifredo. Entonces Esos digamos que ambientes, señor, no, te iba a decir que eso señor, que mencionas es muy cierto. Y de pronto para las personas que no conocen mucho, de pronto asambleas en el sector solidario, cuando uno está allá, o sea, esas asambleas, digamos que son bastante dinámicas y ofrecen premios, rifas, ¿sí? No se da tanto en el sector real ni de pronto en el sector de propiedad horizontal, pero en el sector solidario se maneja mucho. Yo he visto asambleas o he estado en asambleas donde hasta se puede invitar a la familia la ubican en una sección con música, comida y demás, y en la otra están los asociados o los delegados tomando las decisiones en la respectiva asamblea. No sé si te ha pasado, Sigifredo. no, de hecho es cierto, muchas veces en el sector solidario se estima que aprovechan la asamblea para que haya también una integración con la sociedad y familia. Que lo que tú dices, mientras el asociado está en un lugar tomando decisiones, la familia está divirtiéndose. Eso tiene sus pros y sus contras. ¿Y por qué lo uno o lo otro? Porque es que muchas veces el asociado, aunque en el cuerpo está en la asamblea, tiene la cabeza pensando en la familia. Mm. Sí, Que señor. eso tiene su más y menos, repito. Aquí lo importante, y eso es, claro, es planificar los objetivos que se quieren. Te doy un ejemplo. Yo quiero llegar a una asamblea y ahorita primero que todo hacer la convocatoria de acuerdo a como el estatuto lo dice. ¿Y esto qué significa? Muchas veces creemos que el estatuto me da 10 días o 15 días, ya no, es que hoy en día y después de la pandemia sobre todo, que por esa situación, recordemos que las asambleas no presenciales se reconocieron y vemos que hace una dinámica muy positiva para todo tipo de entidades y luego que se creó, realmente se creó las asambleas no presenciales. Pero sucede que es uno de los pecados que hemos visto en los últimos 2 o 3 años, que el gobierno nacional sacó unos decretos donde autorizaban a las diferentes empresas, llámese la que ustedes quieran, a hacer esas asambleas no presenciales, aún sin que en el estatuto estuviera esa posibilidad. Eso se dio solamente por el año de la pandemia y no más. Sin embargo, algunas entidades siquiera han seguido haciendo asambleas o reuniones no presenciales sin que esta posibilidad esté contenida en el estatuto. Y es allí cuando empezamos a hablar. ¿Por qué?
si bien es cierto, en el año de la pandemia se podían hacer hoy en día para poder desarrollar una asamblea no presencial o mixta, necesitamos que esa posibilidad esté descrita en el estatuto. Y si no lo está, pues obviamente la asamblea va a quedar viciada y cualquiera que demande seguramente va a triunfar. Entonces, lo primero que tengo claro es la convocatoria debe ser ajustada a nuestro estatuto. Pero fíjese que hay algo particular, ¿no? Aquí cuando hablamos de asamblea, hablamos de una reunión de personas. Pero ¿qué pasa con esas SAS? Son SAS básicamente, o fundaciones, donde la conforma una sola persona. O sea, la SAS es un solo dueño y no tiene más socios. La fundación tiene un responsable y no tiene más socios. Pero lo que se ha encontrado es que mucha gente que está en esa situación cree que porque son ellos solitos y no tienen más, no tienen que hacer acta de asamblea. Y eso no es cierto. Exactamente. Eso no es cierto. Así uno esté solito, llámese propietario, llámese responsable en el caso de las fundaciones, yo debo hacer una asamblea de una persona y dejarla escrita en una. Y eso a la gente le cuesta creer eso. Me cuesta. ¿Por qué es importante eso? Uno de los puntos más significativos es que regularmente después de la asamblea vienen las presentaciones de declaraciones fiscales, llámese renta. Y para que usted presente renta, su estado financiero debe estar aprobado por el máximo órgano de administración. Y el máximo órgano de administración suele ser la asamblea. Y Sí. así sea de uno, tenemos que hacer el acta y dejar en esa acta claramente establecido que se aprobó el estado financiero. Es el soporte el monitoreo que la DIAN venga a preguntar de quién aprobó su estado financiero. O sea, no es válida la respuesta cuando se cae y dice, no, es que yo estoy solo y yo lo aprobé. Listo, déjenme ver el documento y solo eso. Y es un acta. Y a la gente le cuesta mucho entender eso, le cuesta mucho aceptar eso. Y yo casi que puedo asegurarte que la mayoría de empresas SaaS, donde hay un único dueño, no existe exacta. Y aquellas fundaciones donde hay un solo responsable, exactas tampoco existen. O sea, yo estoy completamente seguro que en la mayoría de estas entidades no existe exacta. Ok. ¿Cierto? Entonces, digamos que son cosas que tenemos que tener claras. ¿Vale? Digamos que para cerrar esta presentación, el primer paso es, además de declarar los objetivos, es respetar la convocatoria de acuerdo a lo que tengamos en nuestro estatuto. Eso es clave. En los tiempos y cómo es que allí diga, ¿cierto? Debemos también dejar muy claro que hay ciertas asambleas donde no podemos tener un poder, entregar el poder a nadie. En la mayoría de entidades podemos darle el poder a alguien, en la mayoría. Pero y hablo específicamente en el caso de las cooperativas, yo no puedo entregarle el poder a nadie. O sea, nadie me puede representar, con la excepción de que si algún asociado, el juez, un juez o el declara interdicto, el juez es el que dice quién representa ese asociado. Correcto. Repito, hablo del caso de las cooperativas fundamentalmente. En las demás entidades depende del estatuto. Si el estatuto permite la representación, pues bienvenida sea, pero debe estar descrita en el estatuto. Entonces, digamos que hay que ser clarito, clarito en ese sentido cuando hablamos de representación. Rápidamente, situaciones que deben tener claras
cuando yo convoco, o sea, es parte. Cuando yo convoco, es clarito, venga, los objetivos, repito, yo qué quiero con esa asamblea. Desafortunadamente, y lo digo de esa manera, porque en la mayoría de asambleas, el punto de los puntos más importantes es el de proposiciones y recomendaciones en otras partes de asuntos varios. Y ese Ok, punto está al final de todo, cuando la gente ya está cansada, está agotada, y mucha gente no le presta atención porque ya está, ya tiene el afán de irse, porque muchas veces no tenemos claro qué es una recomendación y qué es una proposición, porque muchas veces la Asamblea toma decisiones que atentan contra el estatuto en esos casos. Ejemplos que hemos experimentado en la Asamblea, como la Asamblea quiere, por ejemplo, cambiar un gerente. Hablo de asambleas de entidades donde el gerente nos va a poner una directiva según el estatuto o un consejo. Y la Asamblea, creyendo que es el máximo órgano, puede hacer lo que ella quiera, y eso no es tan cierto, porque la Asamblea debe regirse al estatuto. O sea, eso que yo como Asamblea, y es una forma de decirlo, hago y decido lo que yo estimo conveniente, no es tan cierto. Yo debo respetar un estatuto. Ah, listo, si usted quiere modificarlo, modifíquelo, y después de modificado, aplíquelo. Pero no puedo tomar decisiones que no, que el estatuto no permite o que me salte. Entonces, digamos que es importante conocer cuál es el objetivo. Mire, es importantísimo y a la gente le cuesta la logística. Cuando hablo de logística, hablo del lugar. A ver quién recibe las personas. A ver quién verifica acuerdos. Hombre, de verdad que a veces da pena, y lo digo también con pena. Hay asambleas que solamente ofrecen café y aromática, y pretenden que el asociado esté sentado toda una mañana, toda una tarde a punta de café y aromática. Y eso es complicado, por Dios. Si yo quiero pasar por encima de la gente, pues eso es una manera fácil de aburrirlos, ponerlos a aguantar hambre. Y si yo soy bien aburridor, vender mis formas, peor. Entonces, digamos que yo tengo claro mi logística, en este caso, se debería contar con un equipo que esté presto a desarrollar logística. En la mayoría de entidades, el gerente está recibiendo a la gente, el gerente está asesorando al presidente como frente a la asamblea, el gerente está diciendo qué refrigerios, a qué horas, si ya llegó, si no llegó, y eso no debe ser así. Es un equipo de trabajo el que tiene que desarrollar toda la labor, ¿cierto? Otra situación que tenga es, venga, ¿dónde se deben sentar los directivos de la entidad? ¿Dónde se deben sentar los invitados y los asociados o los demás personajes de la asamblea? Porque es que es claro que cuando usted esté en la asamblea, usted debe darle su sitio a quien corresponde. Y los directivos, llámense administradores o los miembros de entes de control, deben tener un lugarcito específico para ellos. No dejar que se revuelvan con toda la gente. Eso de verdad que a veces le puede complicar la asamblea a que usted quiera. Cuando han habido conflictos internos, puede complicar la vida muy fuertemente. Entonces, digamos que son detalles que uno debe tener en cuenta. ok. ¿Cierto? Sigifredo, Entonces, señor, quiero hacer un aporte ahí, hacer énfasis en lo que estás mencionando, y eso va dentro de los objetivos de la asamblea. El mismo administrador o gerente general y la misma junta directiva o consejo de administración ya conoce cómo son las asambleas, ya sabe cuánto dura, si son asambleas que duran 2 horas, 3 horas, pero si saben que son asambleas que duran más de 4 horas, entonces que gestionen muy bien el tema de las bebidas que se van a dar, un refrigerio o un almuerzo en caso tal, porque si las personas están, digamos, con la barriga o el estómago, digamos, llenito, pues van a estar más calmadas y van a recibir de mejor forma todas las propuestas que se tengan en la asamblea. Eso lo tengan muy en cuenta cuando estén elaborando el orden del día y cómo van a desarrollar sus asambleas.
eso es cierto, Harold. Sí, sí, es que mire que desafortunadamente, y déjenme comentarle, esta tarde estaba en reunión en una entidad cooperativa y resulta que para esta asamblea que van a tener ellos, hay elecciones. Y en el caso de esta cooperativa, el consejo de administración está conformado por 5 personas principales y 2 suplentes. Sí, Históricamente ellos han elegido por planchas estos personajes. Históricamente cada hecho han conformado planchas de 7 personas, 5 principales y 2 suplentes, desconociendo lo que la norma dice. La norma te dice, si usted va a escoger 5 principales y un número diferente de suplentes, tienen que hacer elecciones por separado. O sea, que ellos ok. deberían elegir hacer planchas de 5 personas solas y hacemos una elección de principales y hacer planchas de 2 personas, los que piden hacer suplentes. Y eso muchas veces realmente se desconoce los procesos que son legales. O sea, eso me lo estima en el caso del sector solidario la norma. Eso no es que yo quiera, no, venga. Entonces, digamos que es una situación que entre la logística yo tengo claro esos procedimientos que la ley me está exigiendo. Si no voy a tener problemas. ¿Sí? El primer aspecto clave, además de convocatoria y los objetivos, venga, señores, vital, un reglamento de asamblea, llámese cualquier tipo de entidad. Desarrollamos un reglamento y lo colocamos en consideración de los asambleístas. El reglamento lo que me ayuda es a tener organizada a la gente. Uno de los problemas más serios de las asambleas es que hay personas que hablan y siguen hablando y se sientan, se acuestan en la palabra y terminan diciendo muchas veces lo mismo y no hay forma de cortarlos, ¿cierto? Entonces, el reglamento nos debe señalar los tiempos de participación. ¿Quién da la palabra? ¿Cómo se hacen elecciones? De tal manera que si nos seguimos el reglamento, va a ser el primer paso para que la asamblea sea muy ágil. ¿Por qué? Porque es un reglamento que se aprueba por la misma asamblea y debemos ser claros, porque es que uno de los defectos que suele pasar es que por ahorrarse la lectura de hay reglamentos muy extensos, simplemente se pone en consideración el reglamento sin resaltar aquellos puntos que, por ejemplo, se deben hacer caso de las participaciones, caso de la toma de elección. Entonces, es vital que si nuestro reglamento de asamblea es muy extenso y lo hemos entregado o lo hemos puesto a disposición con la suficiente anticipación a la hora de ser, antesito de ser sometido a su aprobación, hombre, destaquemos los puntos clave. Y con todo respeto, en los puntos claves hay dos que no pueden faltar. Uno, el tiempo y el modo de pedir la palabra. O sea, Ok. ¿cuánto tiempo puede hablar una persona? ¿Cuántas veces puede participar y hacerlo respetar? Y dos, las elecciones. ¿Cómo se hacen elecciones? Entonces, digamos que el reglamento es un punto clave en la asamblea. Clave. Porque a la gente no le gusta ser controlado. Y la gente, y seguramente nos pasa o le pasa como me pasa a mí, que se emociona uno hablando y habla, y al final uno no se da cuenta que termina repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, digamos que el reglamento es el primer punto clave del proceso. El Sí, segundo punto, y Fredo, ya lo dijimos antes, la convocatoria, aquí no me voy a detener porque ya lo dijimos. listo. Sí, Solo Fredo, te hago repito, una pregunta. convocatoria.
de acuerdo a los tiempos establecidos en el estatuto y los canales que se establecen en ellos, junto con la convocatoria, y esto sí es claro, se coloquen por lo menos a disposición todos los informes. Sí, breve, En te quiero hacer una muchas pregunta. asambleas, perdón, sigan, sigue. Te pregunto, ese primer punto que dijiste de tener un reglamento de asamblea es vital. Y en tu experiencia en el sector solidario, ¿qué tanto se cumple? O sea, ¿lo tienen implementado un 50% de Yo, las asambleas del sector o un 30%? ¿Sí lo tienen como buena práctica o has visto que no? ¿Tú llegas a no, recomendarlo? no, yo pienso que cerca del 70% de las asambleas del sector se someten a para aprobación de reglamento. Que lo cumplan, ahí se está, pero, o sea, lo colocan en consideración, pero que se cumpla, por lo menos en la parte de participaciones, yo creo que algunas penas el 10, el 20% siendo optimista. Ok, La mayoría sí se cuenta con consideración, pero que lo cumplan es otro paseo. Es algo muy diferente. Es el tema de seguridad, ¿cierto? Entonces estaba diciendo, hablando de convocatoria, parte clave, colocar por lo menos a disposición todos los informes que se van a presentar en la asamblea, ¿cierto? En la asamblea, en términos generales, en la mayoría se presenta un informe de gestión, se presenta un dictamen, un dictamen, unos estados financieros, se presenta la aplicación de utilidades o excedentes, se presenta un informe en el caso de la entidad sin ánimo de lucro de quien ejerce el control de ellas, independiente del revisor fiscal, llámese Junta de Vigilancia, llámese control social, llámese fiscal. Entonces, digamos que son los informes, clave. Uno que, digamos, que no suele presentarle en muchas entidades, excepto las unidades residenciales que ahí se presentan con mucha seguridad, en la mayoría es el presupuesto. Unidades residenciales, el presupuesto es vital, pero en demás entidades poco a poco, ¿cierto? Entonces digamos que el otro aspecto clave, un tercer aspecto clave es la hora de inicio. Entonces, de las cosas, y lo digo con todo el respeto, es que la asamblea necesita una hora y uno ya en su cabeza va llegando tarde porque sabe que arranca una hora después. Entonces, y eso es, pues, digamos que por principio, a mí me gusta mucho la puntualidad. A mí me parece muy harto que me citen a las 8 para que arranquemos a las 9. Entonces, es clave y en el sector solidario, digamos que hay unos tiempos de espera que es una hora básicamente, y en otras entidades, de acuerdo a su estatuto, habrá una hora, 15 minutos, etcétera. Pues clave que si uno sabe que la gente va a llegar tarde, doy un ejemplo para explicar mejor. Sabemos que la gente llega a las 9. Ah, pero es que, y hablo del sector diario, pasada una hora, con el 10% yo puedo iniciar la asamblea. Que, si yo sé eso, que yo sí, no necesito a la gente a las 7 porque yo sé que a las 7 no llega la gente, el 50% no va a llegar. Yo ujú. sé que a las 7 no llega, pero yo sé que a las 8 sí. A las 8 ya está el 10%, que yo arranco a las 8 ya con seguridad. Por lo tanto, que yo cito a las 8 para arrancar 9, 9 y media, 10 de la mañana. Entonces, eso es cosas que, en nuestra opinión, es clave conocer la comunidad en que estoy, que yo voy a convocar a una para decirle. Otra forma de motivar a que la gente llegue temprano es sorteando entre los que lleguen justo a la hora unos premios. Eso nada mal. A la gente no le gusta. Pues que esto no es de castigo, esto es de motivar también a la gente a llegar. Y recordemos que la gran mayoría, y lo repito con todo respeto, la gran mayoría de participantes en una asamblea no tienen ni idea qué van a aprobar o qué van a negar. Van porque, como dice la gente va para donde hay gente.
Entonces, muchas cosas de esas, muchas cosas de esas. Hay que tener en cuenta a la hora que yo voy a citar la hora de inicio. Es claro. Un cuarto punto es el lugar o plataforma. Habíamos dicho hace unos minutos que de la pandemia para acá se suelen hacer asambleas no presenciales o mixtas. Entonces separemos los dos puntos. Cuando yo organizo una asamblea presencial, yo debo conocer el lugar, debo evaluar qué tan accesible es para la gente, si hay suficiente lugar de parqueo, si la gente llega en bus, que pues tenga rutas de bus próximas al lugar, ¿cierto? Si es una asamblea no presencial o mixta, hombre, tengo la oportunidad la gente de conocer la plataforma, porque es que muchas veces enviamos el enlace con 24 horas de anticipación en la mayoría de casos. Y resulta que mucha gente desconoce cómo manejar la plataforma y no se envían las instrucciones. Entonces, sabemos que hoy en día cada vez la tecnología avanza y los muchachos, la juventud, es más fácil que esa competencia de manejo de tecnología la desarrolle. Pero hay personas de una edad mayorcita que les cuesta mucho de tecnología, ¿cierto? Y esas personas son las que les cuesta y les molesta que por video, que la verdad que el video llega más lejos, llega más gente, pero es muy aburrido. Pues en lo personal, pienso es, a mí me gusta el cara a cara y me gusta cada cara. Tenemos la oportunidad y si es necesario enviarle de manera muy clara las instrucciones y las condiciones para ingresar. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos en asamblea o en reunión presencial y de pronto queda una cámara encendida y uno empieza a ver lo que no tiene que ver, o se quedan micrófonos abiertos y uno escucha lo que no debería escuchar, porque es que la persona que está al otro lado no está clara con esas posibilidades. Y si le pasa a gente que tiene altas competencias académicas y aún así, o si no, preguntémosle a esa jueza de Santander cómo la cogieron, ¿cierto? Toda una juez en pleno juicio y cómo la cámara mostró en cómo estaba ella llevando el juicio, ¿cierto? Claro. Porque nos puede pasar a todos, pero mucho más al que nos conoce, al que nos conoce y Sigifredo, nos ha familiarizado con la plataforma. Sigifredo, Eso es súper largo. claro. Sigifredo, Señor, quiero hacerte una acotación ahí para que lo tengan presente todos los que están viendo este webinar, señores administradores o gerentes o representantes legales. O sea, no escatimen recursos en temas de logística y tener el personal adecuado. Muchas veces se limitan y no gastan lo suficiente en personal o en las adecuaciones y demás, que porque eso les va a incrementar el presupuesto o que más gastos y que entonces les va a aumentar la cuota o que no sé qué, pero es preferible que ustedes hagan una buena inversión, así les cueste un poquito más, y que la asamblea sea un éxito en temas de votaciones, de logística y demás, a que por ahorrarse unos centavos, la asamblea se les salga de control. esto es que desafortunadamente tiene razón. Hay mucho directivo, y luego con respeto, pues, no le gusta gastar, le cuesta gastar, le cuesta pagar para que esto sea un éxito. Desafortunadamente es parte de la cultura de muchas entidades, sobre todo entidades sin ánimo de lucro y de unidades residenciales. Alguna vez participé en la asamblea de una unidad residencial y era en el sótano de la entidad, de la unidad. Imagínense, tipo 3, 3:30, con los calores que han habido en un sótano, por Dios. Entonces, digamos que hay desconcentración, todo lo malo puede pasar en una asamblea en un lugar como este. Todo por no hacer, hombre, venga,
vamos a hacer algo realmente bueno porque es que los que están ahí son los que deciden de la entidad. Esa parte económica, desafortunadamente, a mucha gente le cuesta entender que debemos gastar lo necesario porque todo salga bien. En este punto quiero cerrarlo con algo. Hombre, aquellas personas que van a presentar informes, hagan los ensayos necesarios con las plataformas. No es justo que yo vaya a hacer un informe y yo ni siquiera conozca la plataforma, que no sepa cómo compartir, que no tenga ni idea si la gente la está viendo o no la está viendo. Porque como obviamente hay administradores que también nos cuesta o les cuesta manejar tecnología. Sí, te quiero cuenta el informe. Y recuerden que una cosa es presentar el informe presencial y otra cosa es un informe para presentarlo de forma no presencial. Y eso lo vamos a ver ahorita. Digamos que presencial hay gente que lee y mira eso en la cabeza, lee. Y quieren hacer lo mismo cuando están en forma no presencial. Y eso no debería ser, no debería ser. Ya hablamos de la plataforma como, como Portugal y por tiempo de elecciones. Déjenme ser claros. La primera elección que se va a hacer en la gran mayoría de entidades es la del presidente y secretario de la Asamblea. Aunque la mayoría también eligen un vicepresidente que es de adorno porque no hace nada y no se hace nada. El segundo momento clave es la elección del presidente. En un concepto muy personal, sobre la cabeza del presidente cabe toda la responsabilidad de que la asamblea sea o no sea un éxito. ¿Y Yo por estoy qué de eso acuerdo digo? contigo, Sigifredo. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, ahí está casi que el 50% del éxito de una asamblea, en escoger un buen presidente de asamblea. Sí, y eso que indica, primero, un presidente que conozca la entidad, que conozca de qué está hablando. Segundo, que conozca procedimientos parlamentarios. Tres, que tenga suficiente criterio y personalidad para hacer respetar el reglamento que se aprobó. ¿Cierto? Sea cual sea. ¿Por qué? Porque en muchas entidades el presidente, y me disculparán y me entenderán algunos, porque lo digo, el presidente es el vocero del gerente, porque el gerente está diciendo, diga esto, diga lo otro, haga lo otro, porque el gerente no tiene ni idea qué es lo que, cómo manejar la asamblea. Bueno, y antes de continuar, si has llegado hasta aquí y si te ha gustado el contenido de este video, por favor suscríbete aquí o aquí, ¿de acuerdo? Activa la campanita de notificaciones, comenta qué te ha parecido y todo esto nos va a ayudar a que el canal siga creciendo y a que podamos seguir eh, compartiendo y transmitiendo contenido de valor para ustedes. No te pierdas lo que sigue, que vienen los otros 4 o 5 puntos claves que están aún mejores que los anteriores. Estábamos diciendo que parte fundamental de la asamblea es quién hace el presidente. No tienen ni idea muchas veces que aquel que hemos elegido cómo se dirige una asamblea. Señores, vea, desde el punto de vista legal es necesario el presidente y secretario. El vicepresidente es una figura que deberíamos elegir si de antemano sabemos que el presidente no va a poder acompañarnos toda la reunión. Pero si no es, si estamos seguros que él, en términos normales, me acompaña, la figura del vicepresidente sobra. Qué pena decirlo así. Entonces, cuando yo tengo claro que tengo ese personaje, es importante, yo debo reconocer primero quiénes podrían ser elegidos como presidente. No es que lleguemos a la asamblea y preguntar
quién se postula para la asamblea, porque ese es uno de los principales errores que cometemos, que elegimos gente sin el conocimiento adecuado para dirigir una asamblea. Entonces, no es justo con la asamblea misma que no tengamos ya en mente quiénes podrían dirigirla. Entonces, si es posible, nos centralizamos con ellos haciéndole o unas notas o un reconocimiento o un recordar de qué somos, qué queremos, dónde vamos, el tipo de comunidad que se va a reunir. Aquí vuelvo y retomo las asambleas de unidades residenciales. Yo pienso que es absolutamente necesario entrevistarse primero con aquellas personas que están dispuestas a colaborar como presidente de una asamblea y llegar a acuerdos con ellos sobre los manejos que no hay que darle a la asamblea. En la mayoría de las, bueno, no, déjeme reitero, no, en muchas asambleas de unidades residenciales no se aprueban reglamentos de asamblea. El presidente lo maneja porque es un caballero, porque es un señor, de pronto porque es alguien que académicamente es muy rico, pero no tiene ni idea de unidades residenciales. Sabe que ahí se vive y no más. ¿Y qué pasa? En el sector real, digamos que las asambleas son mucho más puntuales y que ahí siempre la dirige de la mayoría de accionistas o llevan gente muy capaz de hacerlo. Porque es otra situación, ¿no? No siempre el presidente tiene que ser un asociado o un residente o un propietario de una unidad residencial, no. Como ya como presidente a alguien externo, proponerlo en la asamblea para que con esa capacidad de ese personaje que nos llega primero a enseñar un poco de algo y a dirigir la asamblea como debe ser, se convierte en una asamblea exitosa. Eso es muy importante, Sigifredo. Eso es clave porque eso parte de que la asamblea sea éxito o no. Sigifredo, después de que esto, digamos, si los estatutos no dicen nada al respecto o el reglamento no dice, pues tampoco lo prohíbe, entonces se puede evaluar, ¿sí? Claro. Usted en el sector solidario desafortunadamente encuentra con cierta frecuencia que el estatuto dice que el presidente de la asamblea es el mismo presidente de la junta directiva o del consejo. En algunos estatutos se encuentra, pero digamos que son pocos. En unidades residenciales, casi nada que ver. La puerta es abierta. Volvemos al comentario que tú decías. Es que a veces uno ya un personaje que sepa en dónde está parado, a qué va, alguien que tenga autoridad moral para hablar y eso te lo da el conocimiento. Y si hay que pagarle, pues le pagamos, pues parte de la logística de asamblea, porque necesitamos una asamblea, ay, uno de aterrado, como una asamblea popular, 6, 7, 9, 12 horas, por Dios. Y uno se pone a analizar qué pasó y uno encuentra que hubo discusiones bien mal manejadas, muy mal manejadas discusiones, donde no hubo un presidente que fue capaz de respetar la moción de suficiente ilustración y votemos. Y para de contar. Exacto. Porque es que sí, Fredo, quiero es algo clave, ¿no? Perdón, tengo una idea. Algo clave. Muchas veces queremos tomar decisiones por unanimidad. Y venga, es simple, gana la mayoría en muchos casos, o una mayoría especial en otros. Pero no es necesario tratar de convencer a todo el mundo de que voten igual. Qué pena, algo que decir. No, resumiendo lo que tú mencionas ahí y aportando algo adicional, como lo mencionábamos hace un momento, este punto clave que es el número 5 y el que tiene que ver con el presidente de asamblea,
Es casi, podríamos decir, o en mi opinión personal, es casi el 50% del éxito de una asamblea, el que puedas escoger un adecuado presidente de asamblea. Y no se trata de que algunos piensen de que es que estoy manipulando la asamblea, que porque no le doy la oportunidad a cualquier asociado o a cualquier copropietario o a cualquier delegado que se postule como presidente de asamblea, porque buscamos a alguien que tenga la idoneidad para ser presidente de asamblea. Por eso que tú mencionas de que si de manera previa uno ya más o menos tiene sus candidatos y habla previamente con ellos, les explica cuál va a ser el orden del día, lo que requerimos y la importancia para que nos apoye esa persona y que el día de la asamblea, cuando digamos quién se quiere postular, pues que esa persona sea una de las primeras que levante la mano. ¿Sí? Es cierto, te insisto, yo pienso que el presidente pesa más de 50, yo le daría cerca del 60-70% del éxito de la asamblea, porque es que a él se debe, si hay respeto, si hay suficiente ilustración, si los temas son tratados como deben de ser, si la gente participa como debe ser, es a nadie más, ¿cierto? A ese punto que va a aprender informes. Desafortunadamente, de los puntos en muchas obras, el más aburrido de todos. ¿Por qué aburrido? Porque quien presenta los informes sale a leer y muchas veces lo hace mal. Lo hace mal. Entonces, lee con cabeza agachada, lea. Hombre, pues digamos que la experiencia nos ha mostrado que las asambleas son una muy buena oportunidad para educar a la gente, para capacitar. Además de que mucha gente cree que el informe de gestión, por ejemplo, el informe de gestión es solamente el informe de gestión. Y luego ahí presentan informe gerente. Y luego informe cada comité. Venga, no, señores. Informe de gestión es uno solo, todo lo administrativo. Entonces, les decía, es una oportunidad que a la gente le podemos comunicar de manera muy práctica, muy puntual lo que se hizo en el periodo anterior. ¿Cierto? Pues es que nos agarramos a leer y muchas veces la gente utiliza diapositivas y aunque todo el mundo la está viendo, quien la presenta la está leyendo también. Venga, es que la diapositiva para uno como instructor es una ayuda para recordarle qué va a hablar, no para uno leerla, que es diferente. ¿Cierto? Pues que a veces uno, hay personajes que presentan y empieza a leerla. Antes de comenzar, es importante entender y la leen toda. No. Primero, te escuché una ayuda. Segundo, utilicemos los signos también para capacitar a la gente. Caso práctico, estado financiero. Mucha gente no sabe qué es un activo, no sabe qué es una relación activo-pasivo, patrimonio, un nivel de solvencia, nivel de endeudamiento, la misma rentabilidad, porque es que a pesar de que somos entidades sin ánimo de lucro, también medimos la rentabilidad. Pero si el contador, el gerente o quien sea, se pone a leer cuenta por cuenta los estados financieros, cada tanto, cada general tanto, cada menor tanto, banco tanto, hombre, qué pena, no sirve una presentación de esos. ¿Por qué no sirve? Porque más de la mitad de los asistentes no están prestando atención y la otra mitad no lo entienden. Y los poquitos que entienden se centran en un micro, en gastos, en gastos. ¿Por qué ese gasto tanto? ¿Por qué ese gasto? ¿Qué pasó con eso? Sí, yo creo que es que la asamblea, insisto, está en para capacitar. Intentamos desarrollar informes muy puntuales, precisos, claros y sencillos, de tal manera que solamente presentemos los datos relevantes. Tengamos a la mano los detalles, pero a la mano, no para leerlos. Entonces, que alguien quiere más información de algo puntual,
con mucho gusto, acérquese a la mesa si gusta y le entregamos lo que usted necesite. Porque aquí no es de esconder, ¿no? Eso queda claro. No, aquí hay de demostrar lo que es como es. De decirnos la verdad, que a veces nos duele decir, pero hay que decir la verdad. Y estamos mal, pues estamos mal. Y expliquemos por qué esté mal, por qué las cosas andan mal. Yo hablaba en estos días con un personaje de una unidad y me decía, si veo, es que en mi unidad se aprobó una cuota extraordinaria para comprar un ascensor. Y el 90% de la gente la vio, pero hay un 10% que no entregaba eso. ¿A qué hacemos? Esa pregunta se la he hecho antes de y no después de. ¿Sí? Porque ahorita, bueno, pero ellos que ellos se montan o no se montan en el ascensor. O otro caso, ¿le pintamos o no le pintamos frente al personaje? Que no, hay situaciones que tienen que estar claras antes de tomar ciertas decisiones, de tal manera que la asamblea sepa qué pasa así. Entonces, digamos que esa es parte de los informes que veo, sobre todo cuando estoy entregando a la gente información sobre el presupuesto, porque es fácil de decirlas, pero cuando sobre presupuesto ejecutado, las disculpas vienen, las disculpas vamos. Entonces, digamos que es un punto importantísimo cómo se presenta el informe. Y con todo respeto, yo creo que parte del objetivo es capacitar a la gente. Un auditorio más capacitado nos da la posibilidad de enriquecernos todos y tomar mejores decisiones. Exacto. ¿Cierto? Pues entre menos preparado esté el auditorio, más riesgo hay que pase lo que cualquier cosa puede pasar noche. Exacto. Apunto algo ahí, Sigifredo. Señor, Voy a aportar algo aquí en este punto para que tengan en cuenta quienes presentan los informes, sobre todo los informes financieros, las ejecuciones presupuestales, los nuevos presupuestos. O sea, hay que capacitarnos y ser muy gerenciales en la presentación de los estados financieros. Lo primero es que lo tienen que mandar con tiempo, ¿sí? Mándenlo con tiempo para que personas tengan la oportunidad de leerlo y vayan con las dudas. Lo segundo, hagan un resumen de las principales variaciones, los cambios más importantes. Y lo otro es que a veces los estados financieros son muy cargados. He visto estados financieros que tienen el año actual, el año anterior, variación en pesos, variación en porcentaje, en el estado de situación financiera, en el estado de resultados, en el presupuesto también, que presupuesto frente a presupuesto, presupuesto frente a ejecutado, porcentaje aquí, porcentaje allá. Si usted le manda toda esa información, lo que tú decías, si normalmente los lectores del estado financiero no tienen mucha experiencia en la parte financiera, y tú les mandas algo tan cargado con tantos números, porcentajes y cifras, pues más perdidos. Y lo que van a hacer es que van a preguntar mucho más porque ven mucha variación. Entonces, lo principal allí es que sea un estado financiero muy práctico, que no tenga tantas cifras, para eso están las notas de revelación, que tenga el año actual, el año anterior, pare de contar. Nada que variación en pesos, variación en porcentajes, tenga ocultas esas columnas y si la gente pregunta, ustedes dan la respuesta. Dale la oportunidad que las personas que sepan cojan una calculadora y hagan el cálculo del capital de trabajo, el margen de rentabilidad, margen bruto, margen neto, indicador de liquidez, bueno, lo que quieran calcular, pero que lo hagan las personas que sepan. ¿De acuerdo? Pero es que si le mandamos tanto, se confunden. es que lo que tú dices es cierto. Además de que cuando uno presenta informes debe ser de tal manera que motive a la gente a preguntar. Porque es que uno de los resultados negativos de una asamblea es cuando la gente sale a murmurar, mal hablar, porque no entendieron lo que estaba explicando. Entonces, en vez de salir gente con una visión más clara, sale gente diciendo barbaridades porque no entendieron. Y puede ser que en la asamblea se dijo, pero no se supo cómo se dijo. Entonces, es clave fomentar la participación con el presenta informes. Eso es fundamental. Un séptimo punto clave son las elecciones. Sigifredo, te comento algo. Señor, Para que no se nos alargue tanto aquí el webinar, nos quedan 3 puntos, ¿no? El 7, 8 y 9.
La idea es que lo hagamos en unos Bien, 15 minutos, 5 minuticos en cada aspecto clave y ya le damos finalización al webinar, ¿te parece? listo, tranquilo que ya casi. Listo. Termina Bueno, siempre. Entonces, aquí volvemos al momento. Elecciones. Partamos los tipos de asamblea. Entidades, unidades residenciales, propiedad horizontal. Hombre, tratemos de ubicar gente preparada y que esté dispuesta a colaborar. Que las cosas de los puntos más aburridores es cuando la asamblea empieza a rogar a la gente que se postula o que acepte una postulación. Que no sucede mucho, obviamente, en el sector real con ánimo de lucro, porque hay estados que tienen más capital y ellos son. Pero en los demás tipos de entidades sin ánimo de lucro, en general, las elecciones se ven de los puntos más complicados porque nadie quiere postular. Nadie. Entonces, empieza a rogar, vea, señor, nos ayuda, no tengo tiempo. ¿Usted no ayuda? No, yo no sé nada de eso. Yo he estado en asambleas que han pasado más de 2 horas tratando de elegir un organismo para poder ser y no se ha podido. Al final, democráticamente y por la presión del público, la gente acepta, pero de gente que no va a hacer nada. Entonces, digamos que es clave y es un punto de los que, en el caso que haya elecciones, necesario revisarlo con mucha anticipación, que haya gente capaz, capacitada e idónea, que podamos contar con ellos para postularse como directivos o como otro miembro de un organismo de control. Ahora, ¿cómo elegimos? Cuando vamos a decir cómo elegimos, primero que todo, revisemos nuestro estatuto. Acuérdate que hay una forma, hay elecciones por planchas uninominales, nominales y por consenso. ¿Qué? Depende de nuestro auditorio, depende de la cantidad de participación y participantes. En el reglamento, en la mayoría de casos, establecemos cómo se elige. Ahora, la forma de elegir, vamos a hacer un voto secreto, vamos a hacer a mano alzada a cómo vamos a elegir. Y eso está también planificado antes. ¿Por qué? Porque si no se logra, es de los puntos donde más tiempo nos puede dejar la asamblea. Ese momentico de elecciones. Puntos clave en este proceso de elegir. Conozcamos previamente a los candidatos. Eso no significa que hayan buenos o malos, no, significa que es necesario quiénes son realmente los que pueden postular y podemos contar con ellos. Algo importantísimo, verificar que aquellos candidatos que se postulan cumplen con los requisitos que el cargo exige. Ese es uno de los problemas cuando no hay suficientes candidatos y empezamos a rellenarlos a como el lugar para seguir adelante. Que elegimos gente sin que cumpla requisitos porque ni nosotros mismos conocemos qué requisitos exigen. 3, hombre, hay agentes, hay motivaciones que uno puede utilizar para que la gente se postule. Y también muy importante es la participación de la mujer y de los jóvenes. Yo pienso que motivar a la juventud, motivar líderes, es preparar gente que nos va a seguir, los que ya estamos en embajada. Harold está en la cima, yo en embajada ya, los añitos pasan y eso pesa. Usted está en la meseta, hermano, usted puede hacer reír, sí, pero hay gente que está en embajada o que estamos en embajada y lo ideal es que haya gente mejor que nosotros atrás de nosotros. No igual, mucho mejor. Y eso lo es la juventud, ¿cierto? No significa que haya gente menos que nosotros también. Un octavo punto de la toma de decisiones. Bueno, venga, puntos claves. Hay ciertos puntos que podemos tomar decisiones con la simple mayoría. Hay otros puntos que merecen y ameritan legalmente mayoría especial. Casos de reforma de estatutos. En la mayoría de casos se pide una mayoría especial para aceptar una reforma de estatutos. Caso de fusión, caso de extinción, caso de incorporación, caso de disolución para la liquidación. ¿Qué?
ten claro porque es que partamos de algo más simple. Muchas veces cuando estamos revisando el quórum, la mayoría de gente piensa que el quórum siempre tiene que ser el 50 más uno. Y resulta que el quórum puede ser muy diferente, depende del estatuto. Permítanme les cuento una anécdota. Alguna vez me invitaron a participar en una asamblea extraordinaria para reformar el estatuto de una asociación de egresados, de una universidad prestigiosa aquí en Valle. Y había grupos en contienda, el grupo que está en el poder y otro grupo que está contra ellos. Ambos grupos llegaron a la asamblea y cuando empezamos el estudio y presentación del estatuto, el grupo que estaba en contra del poder dijo, me voy, nos pagamos y no voy porque no queremos que se reforme el estatuto. Y efectivamente empezó la gente a pararle ese grupo hasta que les recordé a ellos porque yo estaba haciendo señores, si usted ha leído el estatuto, una asamblea extraordinaria se hace con 2 personas. Si ustedes quieren, vayan en todo, pero acá quedan por lo menos 2. Con 2 hay reforma. La gente se quedó como que perpleja, que como quedó, señor, en el estatuto usted ha aprobado, dice que con 2 personas hay asamblea. Entonces dice que hay situaciones particulares al interior de cada organización que mucha gente desconoce, ¿cierto? Y eso permite que se tomen malas decisiones o que no se tomen decisiones, ¿sí? Entonces, digamos que debemos ser claros desde el mismo reglamento de la asamblea cómo se hacen las elecciones, de qué forma se vota, cómo se vota. En muchas asambleas se tienen comités de escrutinios y deciden hacer la votación a mano alzada, que más que comité de escrutinio es parece y cuente mano alzadas. Entonces hay que ser consecuente con lo que queremos. Digamos que el último punto clave son proposiciones y recomendaciones. En mi opinión, es de los puntos más importantes de una asamblea, porque eso debería marcar la directriz y políticas de la asamblea y de la organización, sea cual sea. Sin embargo, como lo decía anteriormente, como lo dejamos al final, la gente ya está cansada, aburrida y no le prestan atención a ese punto. Y es cuando mucha gente lo utiliza para meter situaciones bien complicadas, lo que uno llama micos o gorilas o orangutanes. Se aprovechan de eso porque la gente ya está cansada. Te proponen cosas que uno dice, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? La gente lo probó y no sabe por qué está cansada. Hagamos, digamos que recordemos una definición básica. Recomendación es lo que se propone que haga la administración porque la asamblea no está en capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué no está en capacidad? Porque el estatuto, la ley le delega esa responsabilidad a una junta directiva, a un consejo o a un gerente. Sí, y están las proposiciones que son las que realmente la asamblea puede tomar decisiones. Ejemplo clave, ejemplo clásico. Estamos enojados con el gerente y queremos cambiar el gerente. De la asamblea de forma unánime propone, propone, cambia el gerente. Hasta que alguien dice, venga, es que el gerente, ¿quién le dije? No, pues la junta directiva. ¿Dónde dice eso? El estatuto. Entonces, dejaría de ser una proposición para pasar a ser una recomendación, que es diferente. Se da mucho, por ejemplo, propongo una cuota extraordinaria. Eso sí es una proposición porque eso lo determina la asamblea. Otro y último ejemplo, propongo que los intereses se rebajen. Venga, esa propuesta no puede ir. Se acepta como recomendación porque seguramente
la decisión del costo o monto de los intereses la toma una junta directiva. Que tenemos que estar claros con recomendaciones y proposiciones. Aspectos claves. Dejarle claro a la gente que es una proposición y que es una recomendación. Dejarle claro a la gente que eso hay cuál va a ser el impacto de su proposición en la mayoría de casos, porque las recomendaciones las estudia la junta directiva. Dejarle claro a la gente que el impacto que eso nos puede llevar, porque es que a veces nos emocionamos pensando a nivel personal, pero no sabemos el impacto que eso tiene a nivel comunitario o asociativo. ¿Sí? Son aspectos claves que debemos tener claro cuando vamos a hacer y estamos abriendo una asamblea. Señores, eso es lo que quería contarles en este cuento. Ustedes me perdonan porque yo me emociono con esto y esto para más tiempo. Y es lo que no tenemos hoy en día. Don Jaro, bien pueda, siga usted. Muchas gracias por la invitación, de verdad que para mí me place, me encanta, me gusta este cuento y yo me la gozo. Este es un trabajo que yo agradezco todos los días porque puedo desarrollarlo. A lo No, que pueda. Gifredo, muchas gracias a ti por haberse aceptado la invitación. Aquí estoy, digamos que disfrutando de todo este contenido que es de mucho valor, y estas 9 claves que tú has dado aquí son esenciales para que todos ustedes, los que están viendo este video, la pongan en práctica. Ya saben, estos son los datos de Ecoservicio y de Sigifredo. Para si tienen alguna duda adicional, lo pueden contactar a él. Lo que siempre les digo, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, comenten qué les pareció. Todo esto nos ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir transmitiéndoles este contenido de valor. Listo, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.